Estimados amigos, muy amados hermanos, permítanme enviarles un saludo cariñoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarles a que compartamos, en la medida que usted pueda, una lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, les ruego, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 39. Mateo capítulo 21, desde el verso 33 al 39, leo en el nombre del Señor. Oíd otra parábola, dijo Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Amén. Y le mataron. Amén. El Señor Jesucristo estuvo constantemente mostrando a los judíos cómo es que Dios, el Padre, en una acción de gran amor, de misericordia, les ofrecía a través de su presencia en la tierra una oportunidad de redención, ¿no? Jesucristo ha dicho, está escrito, está establecido aquí en las Escrituras. Uno puede, por la gracia del Señor, observar cómo el Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, cuando viene una mujer cananea, una mujer sirofenicia, a pedirle que le sane una hijita enferma, el Señor es muy duro con ella y dice: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, porque ella era cananea, no era del pueblo de Dios, no era judía, no era hebrea. Y le dice: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros, a los perrillos. Y la mujer reacciona y dice: Señor, bueno, si yo no vengo a pedir el pan de los hijos, yo solo quiero una migaja de tu mesa, bendito sea. Pero el punto es que el Señor, cuando los discípulos intervienen, Señor, pero atiéndela o despídela, la respuesta del Señor es en Mateo 15, 24, dice: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa comisión que tenía el Señor. Mire, es tan fuerte lo que el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 dice. Dice: Jesús a los suyos vino, a su tarea, a la comisión del Padre. A los suyos vino, pero dice los suyos. Aquellos que eran los beneficiarios, aquellos por los cuales Él había venido, aquellos que Él venía a buscar y a salvar. Pero los suyos, dice, no le recibieron.
Cuando el Señor le presenta esta parábola a los judíos, aquí en Mateo capítulo 21, a partir del verso 33, Él lo que está haciendo es mostrar precisamente ese hecho. Dice, bueno, había un hombre que tenía un campo. En el campo dice que plantó una viña, pero no es una viña cualesquiera. No, plantó la viña, la cercó de vallado, de manera que nadie entrase a hacerle daño. Cavó en ella un lagar porque esperaba mucho fruto, esperaba gran abundancia, gran bendición en el momento de la cosecha. Pero también edificó una torre, de manera de tener allí un vigía que observara que nadie se acercara, que no hubiera destrucción, no hubiera daño. O sea, preparó una viña de la mejor manera, en las mejores condiciones, la rodeó, la cubrió de tal manera que el resultado, el fruto, fuera el adecuado. Acto seguido dice, la arrendó a unos labradores y él se fue lejos. Quiero decir que esta misma parábola la usó Dios el Padre cuando a través del profeta Isaías, en el capítulo número 5, el Señor le habla a Israel. No es, ahora que habla Jesucristo, no es la primera vez que Dios le habla a Israel de esta manera. Primeros versículos del capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. 4, había edificado en medio de ella una torre. Lo mismo que dice el Señor acá en Mateo. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba el Señor el fruto. Y dice, y esperaba que diese uvas. El problema dice, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecino de Jerusalén, más específica la palabra imposible. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, dice, entre mí y mi viña. Versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, dice, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel. La viña de que está hablando el Señor, dice, es la casa de Israel. A este Israel es al que viene Jesús a redimir, a rescatar. Y a este Israel es al que el Señor le dice, les voy a contar una historia, tengo una parábola para ustedes, y les habla de este hombre que preparó la mejor viña, pero que la entregó a los labradores para que la trabajaran. A cambio de que cuando fuese el tiempo de los frutos, el tiempo de la cosecha, entonces ellos debían asignar una cantidad conversada, debían tomar una cantidad de los frutos y enviarla al dueño de la viña. Ese era el acuerdo, así era. Dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, el dueño, el que estaba lejos, envió a algunos criados a coger el fruto y llevarlo. Era lo que correspondía. La viña era de él. Él había tomado acuerdo con los labradores, ahora había que cumplir el acuerdo. Sin embargo, dice que los labradores a uno golpearon, al otro mataron, al otro apedrearon. Cuando llegó la información al señor, al dueño de la viña, él dijo, bueno,
algo no se entendió. Entonces voy a enviar a otros más importantes, más que los primeros, para que tomen el fruto y lo traigan. El problema es que los labradores hicieron exactamente lo mismo con esto que con los primeros. Entonces el Señor dijo, ya tengo la solución. He mandado a los criados, he mandado a los siervos y no los han respetado muy bien. Voy a enviar a mi hijo. Aleluya. Voy a enviar a mi hijo. A mi hijo lo van a respetar, dijo el Señor de la viña. Van a observar que Él es mi hijo, que tiene autoridad. Van a observar que Él va en mi nombre. Van a observar que el hecho de que esté mi hijo ahí es como si yo estuviese allí. Entonces, ellos van a proceder correctamente. Pero dice que el desarrollo, el análisis hecho por estos labradores malvados dijeron, bueno, este hijo es el heredero. Si lo tomamos y lo matamos, entonces la viña queda para nosotros. Y dice entonces que así lo hicieron, lo tomaron, lo echaron fuera de la viña, lo echaron fuera de la viña. La Escritura habla de esto, cuando Jesús fue sacado de Jerusalén y llevado al monte de la calavera. La Escritura dice que Él debía ser sacado fuera, lo dice el apóstol cuando habla a los hebreos. Él dice, salgamos pues con Él. Salgamos pues con Él, dice, fuera, no fuera del campamento. Muy bien. El punto es que si usted observa claramente, Jesús el Señor les está hablando a esta gente de cómo ellos han procedido con todos los enviados de Dios, puntualmente hablando de profetas, ¿no?, que el Señor les había enviado. Si usted me acompaña aquí mismo en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, hay un minuto ya de los finales en que Jesucristo está en este trabajo de predicación. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Dice el Señor, hay un texto paralelo que dice que Él se apoyó en uno de los muros de allí, de la ciudad de Jerusalén, y Él exclamó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo tuvo, después de esta conversación con los judíos, pasaron algunos días, y el Señor entonces tiene esta exclamación contra la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey, ¿no? El Señor se levanta para decir, Jerusalén, Jerusalén, tal como dice la parábola, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Eso es lo que Israel hizo con todos los profetas del primer pacto. A la mayoría los mató, a la mayoría los encarceló. No escuchó la voz de ellos, sino que Israel quiso hacer su propia voluntad. Y cuando aparece, aleluya, y cuando aparece el bendito Hijo, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Esto es, la presencia del Rey está con ustedes. Cuando aparece el bendito Hijo para decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando aparece el bendito Hijo para decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando aparece el bendito Hijo para decir a todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo les haré descansar. Cuando aparece el bendito Hijo a tomar el fruto de esa viña que el Padre había establecido, entonces, ¿qué hacen los judíos?
se reúnen y acuerdan darle muerte, sacándole de la viña, sacándole de Jerusalén y provocando, llevándolo para que colgara de un madero allí en el monte fuera de la ciudad. El Señor Jesucristo, cuando sigue trabajando, ¿no? Aquí en el capítulo 21 de Mateo, le ruego me acompañe si tiene su Biblia. Entonces le pregunta el Señor, bueno, dice, ¿y cuando entonces ahora el dueño de la viña, el que se fue? Cuando él vuelva, porque claro, si han matado, han golpeado, han dado muerte a los enviados, a los siervos, si les envió al hijo y también lo asesinaron, entonces el Señor aquel no se quedará en paz, vendrá a hacer cuenta con los labradores. Entonces dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Y cita la palabra profética que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios, atienda a esto, por favor. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado, dice. Y Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, el Señor a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Los labradores malvados mataron al hijo único del Señor de la viña. Mataron al heredero. Lo que hace el Señor es abrir una puerta de salvación, abrir una puerta de incorporación a los que no eran hijos, pero que creen en el nombre de Jesucristo, que entregan su vida a Cristo el Señor, para que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, el Padre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pierde momentáneamente a un hijo, pero a través de su sacrificio y gloriosa resurrección, no recupera un hijo, sino que recupera muchos hijos para la gloria de Dios el Padre. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuál es el problema? Dice, el que cayere sobre esta piedra, porque recién citó al profeta Isaías, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, dice él, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien la piedra cayere le desmenuzará. Mire cómo lo mismo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, amigos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. También el apóstol va a citar el texto profético. Dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, el que creyere, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los suyos no creyeron. Al que creyere en él no será avergonzado. Dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, de alto precio, él es precioso, pero para los que no creen, mire, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también
destinados. Amigos, hermanos, Jesucristo el Señor fue enviado como único y absoluto medio de salvación para todo hombre. No hay otra opción, no hay otra posibilidad, no hay otro camino, no hay otra puerta. Solo Cristo es el Señor, solo Cristo es el que vino a morir por nuestros pecados, a ser sepultado y a quien el Padre con poder levantó de entre los muertos al tercer día y lo sentó a su diestra. Solo Cristo el Señor. No hay salvación por otra vía. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay algunos, como ocurrió con el pueblo de Israel, que han preferido desechar el llamado de Dios, han preferido desechar al enviado, han preferido dar muerte a aquellos que proclaman el reino de Dios, han preferido hacer como si el Hijo nunca hubiera venido o si el Hijo no estuviera con nosotros y en nosotros. Amigos y hermanos, Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No hay otra vía de salvación, solo Cristo el Señor. No repita usted, permita al Señor que nunca repita yo también. No repitamos la experiencia del pueblo de Israel. El Señor a ellos los consideró su pueblo por siglos, por siglos. Lo terrible fue que cuando el bendito Hijo viene, cuando el bendito Hijo se hace presente, ellos no solo le desecharon, sino que le dieron muerte. Y eso provocó la gran oportunidad, la enorme bendición de Juan 1:12. Entonces dice allí, a los que, como los judíos no le recibieron, más a todos los que le reciben, dice, a los que creen en su nombre, nos dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no solo amigos y hermanos somos religiosos, no solo somos parte de una religión, no solo nos reunimos en algún lugar determinado llamado iglesia. No es mucho más que eso. Somos hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo número 8 para decir que el Espíritu mismo de Dios que está en nosotros por la palabra, el Espíritu de ese mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, entonces también somos herederos, aleluya, herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos, hermanos, venga Cristo, permanezca en Cristo, ame a Cristo el Señor. En Él hay salvación y en Él hay vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga.